Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta conversación que fue un trabajo bastante interesante con Marcela, Encarna, Alfonso y Cristian. Decidieron responder a la llamada a la acción, sobre todo el papel que ellos juegan como directores de museos y de la red que también coordina Encarna en Lugo, porque nos preguntamos mucho si los directores, directoras toman en cuenta la situación ahorita por la pandemia emocional de los trabajadores, y algo que también nos interesa mucho es saber qué papel tiene la educación para ellos en el museo, si es como se ha trabajado en otros lados, se relega al final para que el Departamento de Educación haga talleres, visitas, y si realmente se preocupan por saber qué están haciendo para los públicos. Al menos aquí en México, gran parte de los recintos pues tienen un departamento de mediación, pero realmente sirve para los públicos a los que están atendiendo. Vimos que esta problemática no es solo de México, sino también en otras partes del mundo. Si la educación permea todas las actividades y dinámicas del museo o no. Y en Facebook hicimos una pequeña encuesta. ¿Qué le preguntarías a tu director o directora de museos? Y las preguntas fueron, ¿por qué es director? ¿Qué haría para transformar un museo en un espacio accesible y al alcance de todos los públicos? ¿Cuándo va a abandonar el puesto? Y si de verdad están tan ocupados como parece. Estas son algunas de las preguntas que nos compartieron en Facebook. Va a coordinar esta conversación Encarna Lago, que nos acompaña desde España, entonces es un honor tenerla a ella por todo el trabajo que ha estado haciendo ya desde hace muchos años, que nos ha compartido toda su experiencia. Entonces, Encarna, te dejo el micrófono. Bueno, saludos a todas, todos, todes, en nombre también de mi equipo, que he formado por 4 museos allá en Lugo, en Galicia, en España. Encantada de estar aquí compartiendo con estos colegas. Bueno, yo soy gerente de esa institución, que es la Red Museística Provincial de Lugo, y estoy encantada de tener el placer de reencontrarnos con tantas personas de bien, ¿no? Que realmente estamos preocupados por otra forma de sentir y de ver en los museos, y entender que la clave precisamente es cuando el modelo directivo tiene en su ADN la educación del museo. Las personas que me acompañan hoy: Cristian Díaz, director de la Dirección de Museos y Arte de la ciudad de Bahía Blanca, en Argentina, comunicador en vena, él es conservador de arte digital. Marcela Fernández, museóloga, directora del Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte. Como muy bien nos dice ella, es artista plástica y siempre se dedicó al diseño de exposiciones, a la museografía participativa. Sus trabajos de investigación se vinculan a la niñez y los museos, y en este último tiempo los adultos mayores y la museografía lúdica. Y ya nuestro compañero también de conversación será Alfonso Miranda, director cultural del Museo Sumaya en la Ciudad de México, historiador y coeditor de la revista de crítica La Domadora, vegano, amante de la historia del arte y del chocolate. Placeres que también comparto. Bueno, como el tiempo es oro, vamos a empezar. Decíamos que el objetivo por el que se nos invita y por lo que se nos llamaba, ¿no?, es reflexionar sobre los roles de la dirección de museos como forma de vinculación y cuidado pues hacia los colegas, compañeros y colaboradores en estos espacios. Y esta conversación, que va a tener, como bien decía Sebastián, el objetivo de conocer pues cómo es la relación entre la dirección, la jerarquía, ¿no?, y sus colaboradores, y cómo fue, cómo es y cómo será, o sea, antes, durante y después de la contingencia sanitaria, saber qué es para los puestos directivos la educación de museos y cómo se relaciona con los públicos que los visitan. Bueno, pues empezando nuestra conversación, vamos a llevar a cabo una serie de preguntas que lanzaré, a la que nos iremos sumando en esta conversación. La primera pregunta que voy a hacer es para Cristian: ¿qué es lo mejor y de miedo al mismo tiempo
de trabajar en un puesto de liderazgo, dirección y que quizá no sucede en otros roles? Bien, bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Empiezo agradeciendo la invitación esta. Perdón que me corra un momento, pero quiero agradecer esta invitación a juntarnos, a charlar, a ver tantas caras amigas que nos hemos estado juntando en esta preparación de la charla y algunas caras que veo también de quienes han ingresado ahora a participar y que espero que se sumen. Me encantaron las preguntas que fueron dejando en el Facebook. Bueno, ahora para ir directo, y voy a tratar de ser breve para que podamos hablar todos, algo que me cuesta mucho, pero trataré de respetarlo para que podamos charlar y en todo caso se dé diálogo. A mí lo que más me interesa de asumir la dirección, como fue en su momento, años atrás, asumir la dirección de dos museos, el Museo de Bellas Artes y el MAC, y actualmente la Dirección General de Museos, de la cual dependen 8 museos municipales de la ciudad de Bahía Blanca, es justamente lo que me entusiasma y da miedo lo mismo, que es una institución pública y que al poder dirigirla y liderar es donde creo se pueden realizar esos cambios que todos soñamos dentro de las instituciones. Es poder llevar adelante desde adentro el cambio. Desde afuera podemos ver, esto debería ser así, esto podría ser de otra manera. Entonces me entusiasma que estoy ahí y depende de mí y de, por supuesto, todo mi equipo de trabajo, el equipo más directo que trabaja en la dirección de museos y los equipos de trabajo que por suerte tengo los mejores del mundo en cada uno de los museos. Pero se trata de eso, de esa posibilidad y al mismo tiempo el temor de también ser instituciones públicas, con todo lo que nos suele pasar, que los museos suelen estar, los museos pequeños de ciudades, que suelen estar un poco abandonados de lo que suelen ser los presupuestos y demás, pero como decimos siempre por estas latitudes, estamos acostumbrados a ponerle ingenio, cabeza y corazón para llevar adelante los proyectos y poder trabajar con comodidad. Entonces, en comunidad. Eso es lo que me entusiasma de poder estar en la dirección, de poder realizar esos cambios que verdaderamente todos esperamos. Y a la vez es qué posibilidades de generar esos cambios tenemos realmente en lo que es justamente una institución estatal en el pueblo en el que estemos. Muchísimas gracias, Cristian. Pues efectivamente, empezaba por esta pregunta, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor, ¿no?, de trabajar en un puesto de liderazgo y dirección, para luego lanzar la siguiente pregunta, que es ¿qué habilidades son necesarias para su rol que antes no tenían y que ahora ya las han desarrollado? ¿Quién de nuestros compañeros quiere sumarse a la pregunta? ¿Marcela o bueno... Bueno, empiezo yo. También quiero empezar por agradecer a todo este gran equipo. Como decía Cristian, los encuentros previos que también tuvimos fueron muy enriquecedores. Conocer a gente que no conocía y con otra volver a reencontrarnos por este medio. Un poco uniendo esto que preguntabas, Encarna, con las habilidades de un equipo, y también escuchando a Cristian en esta primera pregunta, ¿no?, que me quedé como pensando acerca de los miedos y los retos. La habilidad sobre todo que destaco sobre todo es el diálogo, y pensando en los miedos y en los retos nuevos que se tiene desde este otro lado, que es el dirigir un espacio público como un museo. A los que no me conocen les cuento que empecé a ser directora de un museo un mes antes de que nos agarrara la pandemia. Entonces, pensando en esos miedos que decía Cristian, que si bien son también retos, que es llevar a cargo un equipo que lleve este museo público. Sin embargo, el gran reto y gran miedo que me sigue acompañando son estos nuevos otros retos, sobre todo el que trabajamos con y para personas, y esas personas con las cuales convivimos diariamente, como son nuestros compañeros de trabajo, al igual que los visitantes que ahora pronto están volviendo a estos espacios, han sufrido de alguna forma
alguna pérdida o una angustia, y el museo en su rol social, creo que como todo trabajador tenemos que habilitar ese diálogo, esa vuelta al encuentro, que me parece que no va a costar, o por lo menos no estamos viendo que cueste en el acercamiento, porque vemos público acá en Argentina, en Córdoba, el museo al cual dirijo está ya abierto y se ve gran número de personas. Muchas veces me sorprende porque es en mayor cantidad que antes de la pandemia, pero creo que lo que está costando todavía es esto, que ya nos acostumbramos tanto a la distancia social, ¿no? Tanto por protocolo, pero que en realidad en el afecto no tendría que estar esa distancia. Entonces, como romper ese protocolo afectivo, pero poder estar más cerca de nuestros visitantes. Muchísimas gracias, Marce. Bueno, pues la siguiente pregunta la voy a lanzar para Alfonso Miranda. ¿Cómo te ves a ti mismo en tu espacio de trabajo? Muchísimas gracias por la invitación, poder compartir ideas y estrategias que nos hermanen, no solamente entre profesionales, sino con los públicos más amplios. Así es que, ¿cómo me ve a mí? Pues en realidad sé que debería de ser un proceso mucho más reflexivo, pero siempre prefiero cómo me ve el equipo de trabajo y cómo me ven los públicos. Y hoy de pronto, en esta era de la información, rompiendo la ecuación convencional, la idea de las intervenciones que podemos tener en estos foros o al mismo tiempo con las redes sociales, me parece un papel nodal. No es solamente el proceso interno de la institución, sino también cómo lo comunicamos desde la investigación, desde la gestión, desde la educación, desde la curaduría o las curadurías, cómo podemos compartir estos procesos. Pero bueno, sí, viendo, rebotando un poco estas ideas con el equipo de trabajo de los museos Sumaya, pues me ven como una pesadilla, debo de decir, y asumirlo con dignidad, en el sentido de que me parece que en un proceso de un proyecto, el que sea, pero culturalmente, que es el que nos toca y trastoca, el hecho de conocer cada una de las etapas de formación de este proyecto debe de ser dialogado, comunicado y al mismo tiempo transparentado, y todos debemos de tener la misma información, todas, todos, todes. El proyecto no puede nacer de una forma impositiva, y si esta lo fuese, porque nuestras organizaciones, nuestras fundaciones, nuestros gobiernos tienen la imposición por una premura, por una coincidencia política, económica, social, de crear un proyecto, desde ese momento también entenderlo y comunicarlo. Es en ese sentido el hecho de que me parece que los accidentes no existen. ¿Y por qué no existen? Porque en realidad tendremos que administrar las variables. Entiendo, no estábamos acostumbrados a vivir en una pandemia, sumidos en ella y trastocada nuestra salud, nuestra identidad, nuestra vida, nuestros duelos. Sin embargo, podíamos haber estado preparados. Lo mismo con las contingencias que implica un fuego, o el robo, o la falta de comunicación, o no poder, o no saber cómo debemos de tratar a una chica trans que quiere entrar al museo, o a una madre que quiere amamantar a su hijo y lo hace de manera mucho más explícita que privada. En realidad, las sociedades estamos cambiando constantemente, y la única manera de enfrentar estos cambios es precisamente con conocimiento, con humildad, y asumir si nos equivocamos, que cómo podemos en realidad enfrentar una situación, y con el diálogo interno y hacia nuestros públicos. Me parece que es lo fundamental. Muchísimas gracias, Alfonso. Y la siguiente pregunta la voy a tratar de contestarla yo. ¿Qué persona es una referencia que usan en su trabajo y por qué? Bueno, yo considero que cualquier profesional en el ámbito que le toque trabajar, que para asumir su responsabilidad, y como voy a hablar en primera persona, en mi caso, la primera persona que es una referencia para mí es mi madre, porque un buen profesional tiene que tener valores, y los valores a mí me los ha dado ella.
Luego, la técnica es algo que como profesional del museo, en un puesto directivo o en cualquier otro puesto, saber que la técnica y la formación es algo que no nos puede abandonar nunca, que tenemos que estar con el compromiso como profesionales de constantemente estar reciclándonos y adaptándonos para adaptar nuestro puesto de trabajo y por último, profesionalmente hablábamos de la ética, de la técnica y también no iba a hablar de empatía, iba a hablar de alteridad, ¿no? Y del arte en museología de Pierre Maillard. Por nombrar a alguien, podría nombrar a todas las madres y padres de la museología social, de donde bebemos como modelo de museo. Ese modelo de museo que pone a las personas en el centro y que las pone de verdad, que donde los demás utilizan a las personas como demagogia y se postulan y el día 8 de marzo se visten de lila y el día 28 de junio del arco iris, hablamos de personas que a lo largo de toda su vida han adquirido un compromiso para intentar cambiar la institución. Las personas que verdaderamente han defendido un modelo de museos que saben y que yo creo que hay mucho futuro en el pasado, solamente hay que ir a la mesa de Chile 50 años después y la verdad es que nos deberíamos sentir muy impotentes de ver qué poco hemos conseguido, es decir, somos profesionales que nos encanta debatir, pero luego a la hora de llevar a la práctica nos olvidamos fácilmente de que por encima de todo un museo tiene que estar al servicio de la sociedad y que lo que albergan los museos son testimonios humanos. Por lo cual, por eso digo que mis 3 referentes es, por una parte, mi familia, no perder nunca porque es la base que llevamos nosotros dentro, ¿no? Esas personas que nos educan y que saben que las personas no tenemos precio, sino valores. La técnica, que es la academia y la vida, porque las 10.000 horas del magíster está ahí y tiene que estar constantemente haciendo que la parte teórica y práctica vayan de la mano, ya que hay muchísimas veces que el marco teórico no se pone en la práctica. Por eso precisamente hay una disfunción entre la academia y luego la parte práctica cuando llega al museo. Y por último, decía lo de la alteridad, porque cuando hablábamos de ese museo empático que tiene que saber lo que presupone, lo que quiere la otra, el otro y el otro, realmente si no somos capaces de ponernos en la piel de la otra, del otro y del otro, siendo el otro, la otra y el otro, mal podremos hacer que ese museo esté al servicio de la sociedad. Y esas son las referencias que yo uso en mi trabajo y es para lo único que voy a usar yo. Soy una tejedora y me paso la vida intentando construir unos otras, unos otros y tejer redes. Y ahora ya vamos a hacer una ronda de preguntas cortitas y volveré a empezar con Cristian. Cristian, ¿cuál es tu estilo de liderazgo o forma de trabajo? Bien. Mira, lo primero que puedo decir en esa pregunta cuando la leía y la pensaba y la repensaba, me interesaba porque en algún punto lo vinculo con algo que quedó pendiente de antes, para que me quedó pendiente a mí decir, que es un estilo de caos, pero más desde el... Me gustaría pensarlo poéticamente, como decía Pier Paolo Pasolini en un poema, que para darle estilo al caos. Desde ese lado, y lo vinculo con lo anterior de las habilidades, que una de las habilidades en este momento tiene que ser la paciencia. Creo que tenemos todo que llevar. En este momento de pandemia y de los museos, con los tiempos que suelen tener los museos, vuelvo a aclarar y no lo aclaro más, pero yo me paro muy desde las instituciones públicas, donde si no somos pacientes, mejor nos vayamos, porque todo tiene unos tiempos muy, muy lentos. Y desde ese caos que suele ser todo, donde somos gestores culturales, podemos decir, pero no somos gestores de los problemas, gestores de los inconvenientes y cómo los podemos ir resolviendo. Y por eso la necesidad también de que los equipos estén bien vinculados y que estemos con mucho diálogo, como decía Marce antes también, porque se van presentando problemas constantemente. En estos momentos tenemos el problema más grande, que puede ser el de la pandemia, pero no es
el problema. Yo suelo decir que la pandemia vino a poner en evidencia muchos otros problemas que teníamos todos en términos generales, pero para no escaparnos y hablar solo de los museos que había en los museos grandes o en los museos chicos. Entonces estamos constantemente resolviendo problemas. Y en ese caos es que vamos avanzando y vamos avanzando a través de los vínculos. Esa podría ser una definición de cómo lo veo o cómo trato de llevar adelante la dirección. Muchísimas gracias, Cristian. Alfonso, ¿cuáles son las tareas esenciales en su puesto? Pues en un inicio tendríamos que decir que es la gestión, la administración de recursos económicos, técnicos y humanos. El poder de la comunicación resulta esencial y de nuevo tiene que ser transversal para todas, para todos. Una de las cuestiones que de pronto es el entender a los equipos de trabajo, y cuando mencionabas ponernos en principio en función de las otras, de los otros, ¿cómo asumimos eso en un mosaico plural de nuestra institución? Entonces, una tarea esencial será el ejercitar esa alteridad para que nos lleve y nos conmueva a un pensamiento, a una frase y a una acción que vaya en sentido del lado positivo de la ecuación, y que si bien no sabemos, porque no es a veces tan claro, por más que tengamos misión, visión y valores dentro de la institución, hacia dónde queremos llegar, sí tenemos que tener muy claramente hacia dónde no queremos, porque luego entonces, entre todas, entre todes, entre todos, podremos ir encaminándonos hacia el otro lado. Y una de las cuestiones, aparte de la paciencia, me parece que es la resiliencia, el hecho y buscar la longanimidad, es decir, que esta resiliencia sea sostenida y que, y termino con ello, la evaluación de nuestros procesos, ya sea internos, ya sea de un proyecto en específico y con nuestras comunidades a las que estamos entendiendo. Porque si no cerramos el círculo, muchas veces damos palos de ciego y seguimos con el siguiente proyecto sin necesidad, sin esta real necesidad de aprendizajes significativos y que se vuelven experiencias significativos para los equipos de trabajo, pero también para nuestros públicos, los más amplios que estos sean. Muchísimas gracias, Alfonso. Marce, ¿cuál es la idea errónea más común que otras personas tienen sobre su trabajo en dirección? Me toca decirlo como lo más nuevita dentro del equipo de dirección, entonces tengo muy fresco lo que pensaba antes de estar en este lugar. Creo que un poco el prejuicio de que el directora de un espacio, de un museo, trabaja solo. Sebastián decía, una de las preguntas que estaban en el Facebook anterior a este encuentro versaba en esto, ¿no? De que, ¿cuándo se van de sus puestos? Una pregunta así al respecto. Es porque no se ve al director como un integrante más de un equipo en muchas ocasiones. Este prejuicio de que necesitamos estar solos, trabajando solos, sin un equipo, creo que es constante. Y creo que es uno de los retos también nuestro, estando ya en la dirección de un museo, cambiar esa visión, no solo del que está afuera y también lo piensa, sino también en nuestro propio equipo de trabajo, que nos vean como un compañero más. Cuando recibí el llamado cuando empecé a ser la directora de este museo, me hice una evaluación, cosa que me parece como también muy, muy importante, que hagamos no solo una evaluación de las acciones que estamos, o gestiones que estamos haciendo dentro del museo, como acciones concretas, virtual o presencial, nos toque el caso, sino también, ¿no?, la evaluación acerca de cómo estamos conectando con estas otras personas que son nuestros propios compañeros de trabajo, trabajadores del museo. Así que me parece que es uno de los retos que tenemos que tener, el cambiar esta idea del trabajo individual, solitario, porque claramente no lo es o no lo queremos que sea, ¿no?
Muchísimas gracias, Marce. Cristian, ¿qué hacen cuando se equivocan? ¿Cómo enfrentan las crisis? ¿Cómo enfrentas las crisis con tu equipo de trabajo? Mira, por suerte nos equivocamos mucho. Tenemos en la ciudad de Bahía Blanca, tenemos muchas personalidades notables, pero sobre todo hay muchos deportistas y desde el deporte entendemos que no siempre se gana, más se pierde y hay muchos errores, por decirlo de alguna manera. Y nosotros tratamos, o sea, es algo que el equipo de trabajo con el que estoy yo en la dirección de museos, que parte es que venía también de 2 museos, entendemos eso, que si bien tratamos de minimizar el equivocarnos, que cada vez nos equivoquemos menos, nos vamos a equivocar siempre. Y tratamos de verlo justamente de cómo se hizo este trabajo, cómo se hicieron las evaluaciones, lo discutimos y lo contamos y lo ponemos, lo hemos hecho en el blog nuestro, en el de 2 museos lo publicábamos, las cosas que habíamos hecho mal, para que nos dijeran justamente, sí, es verdad en eso, seguro que se equivocaron en eso, para compartirlo con todos, que tampoco ese equivocarnos nos quede encerrado en el grupo de trabajo del museo. Lo abrimos lo más que puedan en charlas que solemos dar, decimos, bueno, acá tuvimos este error cuando hicimos, voy a dar un ejemplo, veníamos sin darnos cuenta, muy orientados a trabajar con jóvenes y adolescentes, y en el medio programamos una muestra en el Museo de Arte que era para un público adultos mayores. No vino nadie a ver la muestra, porque teníamos todo muy orientado a la comunicación y el trabajo. Como ese, que lo hemos dicho y lo decimos siempre, porque nosotros, además de denunciarlo, vemos por qué cometimos ese error, en qué omitimos, en qué nos dimos cuenta, si fue un error en dónde estuvo ese error. Lo compartimos porque todo queremos construirlo, todo el aporte que nos puedan hacer los visitantes, quienes están hoy en esta charla. Todos los aportes nos interesan al momento de ir construyendo el museo, porque en definitiva esos museos son de todos. Entonces, si decimos que es de todos, bueno, compartamos todo. Los aciertos es fácil compartirlo y todos nos festejamos. Bueno, las equivocaciones también compartámosla y vemos cómo están. Aunque sean, siempre estamos abiertos, siempre me preguntan, hay algunas que son como ofensivas. Esas son las que nos corremos un poco. Esas no nos interesan, cuando ya hay agresión y demás, y más con cuestiones que tienen que ver con algo tan subjetivo como puede ser lo artístico. En el hecho puntual artístico estoy hablando. Pero después el resto son bienvenidas todas, las críticas, los comentarios sobre los errores o incluso sobre lo que nosotros creemos que son aciertos, porque si no hablamos tanto de burbujas ahora en pandemia, vivimos una burbuja en la que, qué bueno lo que hiciste. No, lo que hiciste vos estuvo mejor. Y lo tuyo, impresionante. Y no salimos de ahí. Y por ahí de afuera, que son los más, te están diciendo, están haciendo cualquier cosa. Y no se dan cuenta. Entonces, cuanto más podamos abrir, mejor. Contamos siempre los errores. E incluso algunos nos dicen, no, pero esas cosas no se cuentan. Bueno, nosotros sí. Muchísimas gracias. Marce, ¿el problema que aqueja actualmente a los museos es? No lo hablaría tan en singular, sino que, digamos, además de los problemas de presupuesto, que creo que todos en mayor o menor escala estamos, me voy a centrar más en el tiempo que me tocó ser director en pandemia. Creo que la problemática o el reto, un poco lo decía anteriormente cuando decía lo de la evaluación, es acerca de, digamos, el reto de la presencialidad de nuevo, ¿no? Es una de las problemáticas que tenemos que distinguir y volver un poco o refundar ese espacio de encuentro, ese espacio de diálogo con el otro. Creo que la afectividad en estos casos, el ser un museo afectivo, creo que va a devolver un poco, o por lo menos brindar una nueva realidad de la que estamos viviendo mundialmente, ¿no? Entonces, además de todos esos que creo que todos podríamos enumerar en listas
creo que no nos alcanzarían las hojas de los problemas que vienen ya teniendo los museos. Creo que hoy en día el reto de la pandemia, como decía un rato Cristian, también nombraba, digamos, no es nada nuevo, hay problemas que en realidad se desnudaron ahora con la pandemia, pero acerca de la nueva presencialidad de los museos, esta cuestión también de convivir con esta virtualidad que aprendimos, reforzamos, nos vinculamos de una mayor forma en esta etapa de cuarentena, más de aislamiento. Ahora, ¿qué va a pasar ahora en la presencialidad? Que empiezan como a convivir estas dos nuevas realidades de acceder, cuál es la que va a llegar a mejor puerto. Bueno, todos estos retos creo que son como los nuevos aprendizajes que tenemos que tener los museos, los directores y como equipo de trabajo. Muchísimas gracias, Marce. Y ya para Alfonso, ¿cuál es el criterio de éxito en su museo o organización? El paradigma del pasado es del pasado, y en el siglo XX eran los números, eran a cuántos llegamos o a cuántos más podemos llegar. En el siglo XXI, en la era de las tecnologías, en la era de la información, es cómo estamos llegando, con quiénes trabajamos, para quiénes trabajamos, y luego entonces el éxito es en un sentido de permanencia, de tratar con esta capacidad a frustrarnos menos y hacer más con menos. El hecho de, en realidad, el éxito va de transformar historias de vida, que las conozcamos. Me parece que uno de los ecos que el éxito marca es cuando de pronto libremente antes del furor de ver y contabilizar los corazones o los pulgares arriba o los favoritos o estrellas, en realidad el hecho de la elección que haya tenido un visitante de tomar y tomarse una fotografía en el espacio. Cuando de pronto, más allá de las obras en sí mismas, ese espacio se vuelve de la comunidad y ves a una pareja de novias, de novios, de novias, no me importe, en el hecho de que tomaron su icónica fotografía de boda, de nupcia en el espacio, que una graduación elige ese lugar, está hablando de pertenencia al espacio y no nada más de los valores académicos, formales, incluso educativos o formativos de esa sociedad. Es parte de esa comunidad y tendremos que mirar más hacia cómo nos ven los otros y no cómo nos vemos entre nosotros. Muchísimas gracias. Pues efectivamente, para mí el criterio del éxito precisamente se mide por entender que la educación es transversal, que es una función, no es un servicio, y que cuando la educación está en el ADN del modelo de gestión, todo fluye, todo es mucho más fácil. El modelo democrático se inserta dentro de esa institución y hay algo que es la autoridad compartida, cuando no solamente la autoridad se comparte dentro de la propia institución, es el museo dentro y fuera, es el museo que aprende a gestionar con la comunidad, que aprende a no elaborar un plato y un menú y ofrecerle pues exclusivamente lo que queremos ofrecer, sino que la escucha, el compartir los proyectos, el marcar la hoja de ruta, la visión y la misión, realmente puede sonar a una utopía, ¿no? Pero desde el momento en que realmente es la verdadera inclusión, ¿no? El verdadero modelo de sostenibilidad, cuando se contempla la sostenibilidad social, la económica, la medioambiental y la política, y las 4 ejes van de la mano. Creo que sería realmente un sueño, ¿no? Ese para mí es el criterio del éxito de cualquier organización, es entender que para estar al servicio de
de la sociedad tiene que entender que, pues eso, apostar por también tener un patrimonio humano, porque una institución puede tener muchísimo dinero y unas colecciones maravillosas, pero si no tiene personal cualificado, personal con valores, que esté haciendo, que medie con su comunidad, de poco sirve, que tendrá un almacén de objetos muertos e inertes que ni son testimonios humanos ni están al servicio de las personas. Y para eso es lo que hace falta, efectivamente, entender la educación como un hecho transversal. El museo efectivamente es colección, es investigación, es conservación, es difusión, es comunicación. Llevamos realmente hablando en clave de monólogos durante toda la vida y ya va siendo hora de que incorporemos las micromiradas, las micronarraciones, y para eso hace falta que nos bajemos del pedestal, que aprendamos a trabajar desde la horizontalidad, desde la democracia real, perder el miedo a perder el poder, y bueno, yo creo que es una de esas claves. Bueno, vamos a seguir. Además del organismo, fundación, instituto al que estén adscritos, ¿para qué o para quiénes trabajan? ¿De quién o de qué les importa su respuesta, Marce? Y creo un poco que, como todo museo, que trabajábamos en redes, la mayoría de nosotros, ya lo hemos charlado el otro día, trabajamos para la gente, para otras personas que no necesariamente tienen los mismos intereses nuestros. Pero me pongo más en la posición particular de directora de un museo histórico, y en realidad trabajamos para las, como vos decías, Encarna, para las microhistorias, no solamente para la historia, la que es escrita siempre con una mayúscula, porque es la historia de una provincia, de una nación, sino también trabajamos para escuchar esas otras microhistorias, microrelatos, como decías vos, que muchas de ellas terminan siendo como el alma, ese patrimonio intangible que contiene también esta otra colección de museo. Fue muy importante tener distintas acciones en esa línea durante la cuarentena, tener distintas acciones para conocer esos otros relatos, estas microhistorias que conforman, que todas juntas conforman este patrimonio intangible que va a tener el museo o cada uno de los visitantes que a lo mejor en torno a un tema, un objeto, se dio esta posibilidad de contarnos esta parte de su historia. Entonces el museo ahí empieza otro gran reto, ya que decimos recién esta palabra, otro reto, que es el ser la escucha. Y yo creo que en este momento, en donde muchas de las personas, adultos mayores sobre todo, han estado tan aislados, tan solos, este grupo de riesgo, que el museo sea un espacio de escucha, creo que no es menor el espacio que le estamos dando, ¿no? En pandemia, perdón por si alguno ya escuchó este relato, porque lo cuento seguido, porque realmente fue un antes y un después de esta acción en la que corroboré esto del museo como este rol social de escucha. Cuando les dimos en julio pasado, agosto, entre medio del Día del Niño de vacaciones de julio, era una acción, como decía Cristian, nosotros le pensamos puramente y exclusivamente para niños, y resultó todo lo contrario, que los que más aportaron a nuestras historias fueron adultos mayores. Les preguntábamos acerca de sus juegos y juguetes, y una mujer nos cuenta que había pasado su pandemia lejos de su familia, en un lugar del interior de Córdoba muy, muy lejano a un centro, bueno, muy alejada de su pueblo. Y bueno, que le había llegado esta invitación a recordar su juego y juguete, y que había pasado 2 días a una persona que estaba completamente sola, viviendo sola, buscando la foto de su muñeca de su infancia. No solo nos regaló esa imagen, sino que nos regaló también un relato. Y fueron 4 días que nos despertaban sus mensajes, porque se ve que se despertaba muy temprano la señora, nos despertaba contándonos distintas anécdotas que a partir de esa muñeca
le fueron, fueron llegando a su memoria. Y bueno, siempre me emociono mucho cuando cuento eso, más allá de, porque la conozco personalmente a la mujer, sino que fueron 3 días en que esa mujer no se angustió por esa situación de soledad y angustia en la que estaba sumergida, como a lo mejor muchos de nosotros, sino que el museo fue ese espacio de acompañamiento, de escucha y ese pretexto para sacarlo un poquito de la realidad esta que estábamos. Así que bueno, eso me parece un poco muy importante el trabajar para otros, pero para esas otras mini historias que tienen para contarnos los otros. Muchísimas gracias, Marce. Alfonso, ¿qué tuvo que cambiar en su forma de trabajo para moldarse al espacio y equipo de trabajo? ¿En lo personal o en la institución? No, bueno, el hecho de yo el puesto de dirección no nací con él, en realidad yo vengo de investigación, entonces fue realmente aprender a trabajar en equipo y en esta transversalidad creo que lo había comentado con ustedes, después de muchos cambios de equipo y 3 sedes que tenemos hoy de Museo Sumaya en la misma ciudad, pues el proyecto del personal no creció de la misma manera que el espacio físico, y entonces había que gestionar de una forma mucho más eficiente los equipos. Durante casi 3 años, mi asistente salió del equipo de mediación, y eso que en un inicio del equipo de mediación decían, es que a mí es al último punto que me llega la información, empezamos a entender el por qué y el cómo. Llegaba aunque nuestra horizontalidad es mucho mayor que en otros espacios culturales, en realidad nosotros no tenemos un eje vertical, pero tuvimos que moldear esta forma de cómo llega la información, y quien estaba en el equipo de comunicación y comunicación educativa se volvió la curadora o una de las curadoras, y la persona que estaba como mi asistente se volvió la persona de comunicación y comunicación educativa, y otra mediadora se volvió mi asistente. Entonces, aquí está ADN de educación y comunicación, me parece que son híbridos, en realidad se vuelven un tejido que nos hace repensar a la institución de una manera mucho más dinámica, al mismo tiempo con un poder de adaptabilidad y con una eficacia en cómo podemos y en qué momento compartir la información. Si no puede bajar de forma tan pareja, por lo menos que sea mucho más una veraz, y si hay riesgos de equivocarse, que entre todas, entre todos, entre todos, podemos determinar cuál fue el problema y buscar también una solución. Muchísimas gracias. Cristian, ¿cómo es la comunicación con tu personal y su relación entre ellos? Mira, la verdad que se da somos en el equipo de trabajo de la dirección de museos, somos 10 personas, y muchos se han conocido este año entre ellos, y verdaderamente somos te diría como un grupo de amigos, por decirlo de alguna manera, pero quiero decir, las juntadas de trabajo no son de trabajo, tenemos como un ritmo de trabajo muy fuerte, pero no se siente, y en estos momentos estamos constantemente comunicados, como estamos todos a través de las redes. Y después la comunicación a lo que es los 8 museos municipales, donde ya empieza a ser otro mundo, porque implican que estamos hablando ya casi de 60 personas. Pero en general, la realidad es crear un vínculo en el que, lo decía antes Marce, al principio, de
un vínculo en el que estamos todos trabajando por un mismo objetivo y estamos todos iguales y todos aportamos para el distinto proyecto, sea un proyecto netamente de comunicación atravesado como lo educativo, como decías vos, por supuesto Encarna, que es transversal, son justamente áreas transversales a todos los museos, pero entre todos hay reuniones en las que decidimos qué es lo que vamos a hacer. Después se va haciendo cargo el profesional que está determinado en su área. Pero la verdad que la idea es esta, somos todos uno y vamos con ese mismo objetivo tirando todos para el mismo lado. Esa es la manera. Gracias, Cristian. Independientemente del puesto rol, ¿qué habilidades consideras importantes en el personal de su organización, Marce? Creo que es muy importante para este museo afectivo del que veníamos hablando, es la empatía. Creo que hoy, la paciencia también, como decía Cristian hace un rato, también hacia a eso, a este punto, y sobre todo la innovación a nuevos espacios, nuevas formas de diálogo. Creo que esta transformación en la que nos vimos envueltas desde hace 1 año y medio, ha dado esto, ¿no? De innovación no solo en lo tecnológico, me refiero también a este estado también de adaptación a los cambios. Con esto también creo muy importante la creatividad en un equipo de trabajo, creatividad en cualquier puesto de trabajo, en cualquier área, quise decir, en cualquier área del museo. Que la persona, que el trabajador del museo sea creativo, me parece una característica muy importante dentro del equipo. Cristian, ¿qué atenciones, cuidados, espacios han generado para su personal durante la pandemia y qué mantendrán? Bien, mira, esa es compleja, sobre todo el que mantendrán. Porque uno quisiera mantener más cosas de las que tal vez se puedan, y ahí estamos invitados a una reunión de directores y justamente es ver si esas son las posibilidades que hablaba al principio de poder generar esos cambios. Nosotros en Bahía Blanca, por ejemplo, en este momento los museos están cerrados, los 8. Porque independientemente de la fase que se está en Bahía, ya hay algunas actividades de teatro en vivo con aforo reducido y demás, pero la decisión, incluso cuando estábamos en una mejor situación sanitaria a principio de año, por el mes de marzo, abril, que fue cuando reabrieron los museos en Bahía por un corto plazo, fuimos de los últimos en abrir en el país. Tenía que ver justamente con un cuidado general, pero sobre todo del personal de los museos. La decisión puntualmente iba por ese lado, de tener que estar en el museo. Los museos, como muchos acá podrán dar testimonio, se siguió trabajando y muy fuertemente, con visitas a las colecciones del personal formado para eso, del profesional que está con las colecciones, con el archivo, con la biblioteca, con lo que fuera, y quienes pudieron hacían trabajo remoto. Y cuando abrimos en abril fue una apertura en horarios reducidos, pocos días, no quisimos abrir los fines de semana, evaluando justamente que los fines de semana es donde posiblemente iba a venir mucha más gente. Y no es que no quisiéramos recibir a la gente. Fueron cosas que evaluamos y charlamos mucho. Queremos tener los museos abiertos y llenos de gente como los teníamos en el 2018. Pero la verdad es que no podemos. Y no podemos aislarnos de eso. Y por más que respetemos los protocolos, que esos fueron medidas que se pudieron instalar, desde que, por ejemplo, cada museo tiene un tótem para que la gente y el propio personal pueda tener alcohol en gel, o sea, las medidas más básicas, que a veces igual llevan todo un tema, poder conseguirlas, para poder la temperatura, los temas de comunicación en torno que exceden a los museos, en torno a los cuidados en pandemia. Pero cuando me preguntaban, ¿y por qué abren tan poco? ¿No? La primera respuesta era siempre la que se había evaluado, porque queremos cuidar
a todos los bahienses que puedan visitar los museos, pero sobre todo el personal de cada uno de los museos, que no esté tan expuesto en esas situaciones, aunque se limitara el aforo, aunque fuera con turnos, tenía que ver con eso. Y hoy en día seguimos en esta misma situación. Por eso aún estamos planificando ya en el mes de agosto, digo, como se faltara mucho, la semana próxima, reabrir controlado, pero siempre el primer objetivo está puesto en el personal de cada uno de los museos, en cómo que pueda estar tranquilo y seguro en su lugar de trabajo y que pueda desarrollarse bien y que esté cuidado. Entonces, la primera evaluación nuestra para poder ir hacia una reapertura tenía que ver con eso. Esos fueron los cuidados. ¿Cuánto nos gustaría mantener de eso? Bueno, no lo sé. 1 año y medio atrás, cuando empezaba la pandemia, todos creíamos que íbamos a salir mejores de esta pandemia y creo que vamos a salir peores en términos generales. Pero hay montones de situaciones como entender que el trabajador de un museo es distinto dentro de estas dinámicas estatales, que puede realizar tal vez un trabajo remoto y puede ser más óptimo su trabajo desde otro lugar. Esas son las cosas que me gustaría mantener. Vamos a ver cuánto se puede sostener. A mí me gustaría añadir que en este momento ha sido muy importante y es muy importante, sobre todo aquellos museos que hemos trabajado por el trabajo de inclusión en nuestra plantilla de personas con discapacidad. Realmente, ha habido verdaderamente el gran reto ha sido precisamente cómo cuidar en estas circunstancias, cómo adaptar la situación, cómo adaptar sintiéndose que las normas en pro de la salud colectiva ya durante el museo cerrado y después, ¿no? Tanto en lo que es la formación y el cuidado y sobre todo pues por la diversidad de discapacidades, ¿no? Porque estamos hablando de que la fatiga pandémica afecta muchísimo psicológicamente, ¿no? Entonces no solamente es el cuidado de que no cojas el COVID, sino que en esta situación cómo poder estar haciendo tu trabajo con seguridad, realmente ha habido verdaderamente unos retos, ¿no? Sorprendentemente yo creo que las instituciones que se preocupan por las personas desde el minuto 1, cuando el museo cierra, luego estamos ante el reto de, una vez nosotros, sabéis, bueno, se cerraron el 13 de marzo del 2020, abrimos, volvimos a cerrar, estamos ahora ante una situación también otra vez compleja. Se trata sobre todo de volver otra forma de trabajar, ¿no? Quiero decir, otra forma de trabajar incorporando todo lo que tiene que ver con multicanal, ese museo que sale fuera, ese museo que programa mucho fuera de las paredes, dentro de las paredes, que saca todo fuera, que trabaja comunitariamente lo micro, con un perfil también del cuidado donde incluso profesionales pues como puede ser un personal de vigilancia que pueda tener un problema psiquiátrico y que tenga que estar teletrabajando en circunstancias precisamente, y dices, ¿cómo lo haces, no? O sea, creo que también aquí la figura del director, del gestor, de la gestora, de la gerente, va a ser muy importante saber gestionar la brecha. O sea, desde la fisura, desde escenarios no comunes, ¿no? Que nos vamos a tener, que no es ahora tener una pieza táctil para tocar a un ciego o cómo adaptas un puesto de trabajo en estas circunstancias para que cualquier persona pueda hacer su trabajo con total normalidad, ¿no? Luego, otra de las cosas que hablamos de los cuidados. Fijaros una cosa, y esto es una cosa que me gustaría denunciar, porque no tiene que ver con el dinero de los museos. Nos damos cuenta de que en esta situación pandémica los museos que tienen mayor número de presupuestos han sido los primeros que se han liquidado su personal. O sea, ese es el cuidado que han hecho, echarlos a la calle. Ese es el verdadero cuidado, ¿vale? Son esos museos que además luego son referentes, son la marca, son en el museo espejo hacia los que somos pobres o esos pequeños museos nos miramos y si tuviéramos, ¿de qué les ha servido tener? Si cuando en un momento como este no han sabido estar a la altura, ¿de qué sirve que tengan las exposiciones más importantes del mundo con los mayores apoyos museográficos si en una circunstancia en sí
han demostrado la vileza institucional. O sea, yo creo que el verdadero rol del cuidador es que jamás un museo va a cuidar a la comunidad, a las personas. ¿Cómo se va a sentir las personas seguras cuando visitan nuestro museo? Cuando que lo primero que has hecho ha sido generar inseguridad y además la falta de estabilidad laboral también, y que tampoco es una cuestión de dinero, porque estamos hablando de que muchas veces pequeños museos que no tienen un presupuesto, no es tener un presupuesto, a lo mejor, mira, de nuestros museos, 3 de ellos, de verdad, para actividades no llegan a tener 1.000 euros al año. Y os lo digo así, o sea, ¿pero qué? Pero tienen el 85% de nuestro presupuesto está para pago de personal, que es funcionario y que tiene una estabilidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a poder cuidar a las personas que visitan al museo si no tienes una plantilla? Es que volvemos a lo mismo. ¿Cómo van a poder ser cuidadoras? No hay nada más revolucionario para generar un cambio social que el afecto. ¿Cómo sin tener profesionales estables consigues generar lazos entre tu institución y las personas que te visitan? Creo que es una de las claves que nos ha pasado, ¿no? O sea, las dificultades con las personas con discapacidad, nuevos escenarios de nuevos modelos de adaptación de los puestos de trabajo, también cómo adaptar los programas para trabajar con la comunidad, bueno, todo tipo de personas con discapacidad, comunidad migrante, tal, y cómo aprovechar el momento. Es decir, lo que antes decíamos de la crisis, ¿no? Creo que es un buen momento para, de las dificultades, sacar oportunidades. Entonces es un tiempo para parar sin parar, hacer esas otras cosas que nunca hacíamos, hacer memoria, poder tener las micronarraciones, rescatar la memoria local, trabajar desde eso micro, reinventarnos como institución. Creo que es la oportunidad real en atención a los cuidados y a los espacios, si queremos que esto continúe, aprovechar este momento para cuidar lo que no habíamos cuidado. ¿Puedo comentar algo, querida Encarna, sí, en este tema? Simplemente el hecho de, me parece fundamental y fundacional el cuidar primero a nuestros trabajadores. ¿Qué hicimos en el caso de los Sumaya? Bueno, en un primer momento era garantizar que las personas que tuvieran mayor edad no estuviesen en el área. Pero bueno, eso es fundamental y no han podido muchos de ellos regresar. Eso es importante y evidentemente no porque no puedan regresar no van a cobrar, ¿no? Por el contrario, hay que garantizar que estuvieran. Pero muy pronto, y se nos olvida en estas ecuaciones la parte científica, donde no basta el agua del uso de cloro en una concentración menor al 25% en agua, que no basta tampoco tener despachadores con alcohol en gel, que habrá que garantizar, y esto es algo que muchas instituciones y a nivel nacional en México e internacional no lo han hecho, las personas que están limpiando con cloro, ¿cómo está afectando sus vías respiratorias? Es una de las premisas que no se está viendo por ninguna de las partes, cómo estos agentes químicos están dañando a nuestros trabajadores, ya sea de mantenimiento, de limpieza. Por otro lado, el hecho de que una vez que estos gases están depositados dentro de nuestros espacios, pueden dañar a nuestros públicos, sobre todo niños, asmáticos o personas. Y el otro tema, cómo están depositándose estas partículas en las superficies de nuestro patrimonio cultural tangible mueble. Luego, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿qué hicimos en un primer momento? Una base de datos con la absoluta y rigurosa petición a cada uno de los trabajadores que se tomara la temperatura y la oxigenación en sangre 2 veces al día y que también lo hicieran después sus familias para nosotros tener una base de datos y si hubiese un cambio, aislarlos y que los contagios, si los hubiera, no se dieran dentro del espacio. 2, el hecho de
explorar científicamente cómo actuar responsablemente en el espacio, más allá de modificar si pones una barrera entre una estación de trabajo y la otra, o esta distancia social para el trabajador y para los visitantes. Susana preguntaba en el chat que si se modificaba museográficamente. Bueno, si había interactivos, eliminarlos de la sala, hojas de sala, quitarlas, ampliar la distancia entre una obra y otra. Pero conciencia, el uso de agua activada en un 99% de efectividad y sin enjuagar, que es una solución desinfectante y esterilizante de superoxidación, electroactivada de pH neutro, no corrosiva, metestable, no tóxica, no irritante, es virucida y bactericida. Y por otro, una nebulización en frío de una solución a base de nanopartículas de dióxido de titanio y extractos cítricos cada 72 horas. Que los espacios sean un lugar de menor riesgo de contagio es imperante. Para hacer esto se necesitan recursos económicos, no nada más voluntades. Y hay que gestionarlos, hay que exigirlos. Y la mayoría de los espacios, no importa su tamaño, no los están implementando y los costos de contagios internos son muchos, de decesos, se han muerto trabajadores de los museos por estar haciendo su trabajo. Es inaceptable. Nosotros en este caso hemos tenido muchísima suerte porque el servicio de prevención de nuestra administración, de la Diputación Provincial de Lugo, ha sido exquisito. Entonces, la colaboración con el servicio de prevención, tanto a nivel de limpiezas, de desinfecciones, de medios materiales, de ropa, nosotros todas las personas que entran en el museo se les mira la fiebre a todo el mundo, hay las alfombras, los geles, todo tipo de medidas. El protocolo además partió desde lo micro a lo macro, es decir, desde el diagnóstico de cada una de las personas y de sus puestos, donde asesoraron ellos mismos y ellas mismos detectan y son los que informan a la hora de hacer después el protocolo común. Y lo que comentaba antes alguien, si afectaba la museografía, sí, pero una vez más nos hemos dado cuenta de la falta de previsión de cara a lo que es la sostenibilidad. Acabamos de cubrir de vinilo de nuevo todos los museos del mundo con las nuevas señalizaciones para el tema de los protocolos COVID, cuando que podíamos haber aprovechado y tener pues esos recorridos podotáctiles que nos podrían haber servido para las personas ciegas. Es decir, de paso que era obligatorio invertir en este tipo de ayudas, ¿no? Pues hubiera sido mucho aprovechar, ¿no? Luego, claro, efectivamente, ¿qué pasó con todas las ayudas técnicas que había para personas con discapacidad? Salió fortalecido el tema de los QR que no se usaban y no los usaba nadie, y ahora en las hojas de sala, pues bueno, te ha permitido un resucitar de esos códigos, ¿no? Pero bueno, seguimos, que creo que ya vamos un poco mal de tiempo. Bueno, decía, me parece que me faltaba, vamos a pasar al bloque de emergencia y crisis y le voy a hacer la pregunta a Cristian. Cristian, la equidad de género, la inclusión de grupos racializados, la renuncia al poder, la compensación justa, entre otros tanto, son los temas más constantes en los últimos años. ¿Qué acciones específicas desde su rol están llevando a cabo en relación a esas problemáticas? Bien, es verdaderamente un tema, un problema, son distintos problemas en realidad a resolver, pero tiene que ver, algunos que demandarán mucho más tiempo, que tienen que ver con transformaciones más grandes, como por ejemplo en la de la compensación justa. Ese es como un tema que efectivamente estamos lejos, creo que en todos los museos en general, estamos muy lejos de eso, pero tenía que ver con algo que se dio también por la pandemia, lo decías vos, Encarna, o sea, la falta de la pérdida de trabajo. Acá en Bahía Blanca no se perdió ningún trabajo, y sí fue como el desafío ahora, apostando a la apertura y a la dirección de museos, de poder empezar a dar más trabajo.
a incorporar más gente a los museos. De la manera que se pudiera, pero ante esa falta de trabajo, poder incorporar con una retribución por su trabajo lo más justa posible. Verdaderamente estamos lejos de lo que debería ser lo más justo posible, y esta es la que decía que son uno de los temas que más que llevarán años, donde claramente tiene que ver con muchísimas otras cuestiones, pero es una de las luchas muy constantes de que cada trabajador de museo no solo se pueda seguir ampliando sus derechos, sino que tenga una retribución justa. Son batallas que hay que ir dando, hay que ver cuáles y cuándo y cuántas se pueden ir ganando. En términos de género, hay acciones como muy concretas que tienen que ver también con el orden de las leyes, pero que estamos respetando desde la Dirección de Museos y más amplio también, del cupo femenino, de trabajar con las diversidades sexuales. En eso estamos como muy atentos en cada una de las acciones que estamos llevando adelante. Concretamente, desde la Dirección de Museos se crea que es como una extensión que ya venía trabajando en 2 museos, los musealistas, que tienen 2 acciones muy concretas, una que ya está funcionando, que es la de hacer murales a partir de obras de la colección de los museos. Por ahora venimos centrados en los museos de arte, pero es poder llevar a espacios no tradicionales las colecciones de los distintos museos. Para eso, una de las medidas es justamente colaborar con los y las muralistas que trabajan en la ciudad, pagándoles para que puedan realizar estos murales. Ya hemos trabajado con 9 distintas, y también poder que estén trabajando justamente cuando se hacen 3 grupos de 3 personas que están trabajar justamente la cuestión de género, porque en la ciudad y habitualmente están pintando las paredes chicos, chicas, chiques. Incluirlos en eso y que también reciban un pago por cada una de estas intervenciones que se hacen. Esas son algunas concretas, y vamos tratando de sumar más. Como decía, hay algunas que estas las pudimos resolver en una instancia pequeña, esperemos que pueda seguir creciendo, y hay otras que son como mucho más complejas, pero que no porque sean más complejas no le damos batalla. Muchísimas gracias, Cristian. ¿Qué acciones específicas, y qué tanto de ello es parte de una agenda o parte de una reacción? Alfonso. Viene en relación a la pregunta que acaba de contestar. Si sienten. En realidad, en América Latina, creo que también es el caso de Iberoamérica, pero todavía se necesitan cuotas. Es decir, necesitamos cuánta participación femenina tenemos, en qué puestos de decisión y de operación. Entonces, me parece que, aunque siempre debemos de buscar cuál es la persona más cualificada para cubrir un puesto, me parece que también hay que defender, tristemente aún, pero necesario, esas cuotas. ¿Cuántas personas tenemos con autismo dentro de la institución? ¿Cuántas tenemos con alguna discapacidad intelectual, física, psicoemocional? ¿Cuántas personas de género no binario están trabajando realmente en la institución? Y cómo la cultura dentro del equipo de trabajo está preparada para poder enfrentar lo que está sucediendo hacia afuera, como este microcosmos. Luego, entonces, cuando alguien no está de acuerdo, ser muy firme en la toma de decisiones de qué pasa cuando se hostiga, cuál es eso que decimos tolerancia cero, pero que gradualmente vemos, ¿es un cero en serio? ¿Es un cero más puntos algo o menos puntos algo? Y entonces también explicar cuáles son las acciones de si no se respeta, por ejemplo, que alguien entrara aunque no era permitido, pero si alguien
pretendía entrar a la institución y no se toma la temperatura, es porque o se presentó con fiebre, está atentando contra los otros. Luego entonces, ser muy responsables de cuáles son las consecuencias de esa acción. Si hay un hostigamiento, por supuesto hay consecuencias inmediatas más graves, pero cuando es a veces esta violencia sutil que vivimos en nuestras sociedades, cómo la estamos operando dentro de nuestras instituciones. Y luego entonces el hecho de trabajar y cuando se puede transdisciplinariamente, nos permite que estas aparentes agendas sean reactivos propositivos para edificar una mejor institución. Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, pues efectivamente yo creo que es una cuestión de derechos, es una cuestión, lo marca la ley, no es un regalo, no es una moda. Y aquí sí que creo que tiene una responsabilidad fundamental los puestos directivos de la institución, ya que si no se está delegando siempre pues precisamente en los educadores, en las educadoras, que vienen a sustituir el trabajo que la institución no hace desde la actividad. ¿Por qué? Porque de poco sirve que hagamos muchísimas actividades si no cambiamos el ADN de la institución. Para cambiar el ADN de la institución tenés que cambiar el proyecto museológico y desde luego su museografía. Y hasta ahora lo que estamos haciendo es jugando a las casitas. Es decir, no se cambia el discurso, no se cambia la museografía, pero se hacen actividades. Y además actividades marcadas por una agenda ficticia totalmente estética que no tiene nada que ver con la raíz y con la radicalidad que requiere, ¿no? Cambiar esa institución implica precisamente dar de cuenta que las cuestiones de igualdad es un derecho, que las cuestiones de inclusión, o sea, que hay una palabra colombiana que siempre hago mucho uso de ella, porque la llevo en la piel como si yo fuera colombiana y me siento colombiana cuando la digo, que es la palabra palabrero, palabrera, palabrere, el que media en un conflicto. Desde pequeñas nos educan para el consenso, cuando que nos tendrían que educar en el conflicto. Y creo que la figura del museo es la figura del palabrero. Y creo que ya va siendo hora que las personas que tienen la responsabilidad de dirigir, de gestionar, de marcar la hoja de ruta, desde la escucha activa, desde la toma de decisiones luego de haber asumido desde esa escucha la pluralidad a la hora de tomar una decisión, tendrán que darse cuenta que trabajar la igualdad no es hacer el día 8 de marzo, trabajar la inclusión no es hacer el 3 de diciembre, trabajar el día del LGTBI no es el 28 de junio o porque te pongas en el Facebook, en tu perfil, la bandera LGTBI. Eso no es trabajar la función social del museo. Entonces, creo que eso es una responsabilidad clara de la institución, de la dirección, de quien depende de esa dirección y de todas las personas que forman parte de esa institución, porque, ojo, ¿qué hacer cuando no se puede hacer nada? Y aquí es que muchas veces y aquí he hecho balones ya hacia todos los lados, en el sentido de que el trabajar para que una institución sea igualitaria, efectivamente, la dirección tiene una responsabilidad, pero la tienen todas las personas que trabajan en la institución desde su ámbito. Sea a nivel individual como personas, a nivel departamental como departamento y a nivel institución, íntegramente. Es decir, lo que está claro es que resistir es reexistir, con lo cual, si una institución no cumple la ley de igualdad, si un museo no cumple la ley de igualdad, si un museo no es social, perdónenme, pero no estamos trabajando en un museo, estamos trabajando en cualquier otra cosa y habrá que hacérselo ver. Y además, que los derechos no son negociables, ¿no? Exacto. No hay manera de mediar si, bueno, nos conviene o queremos o no queremos. Y esto no es cosa de mujeres en un bote y mover y por un número, no es eso. Esto es otra cosa, es una transformación muy integral, seria. O sea, es una transformación y además el kit de herramientas no vale. Del Museo de Cristian no va a valer para el Museo de Lugo, ni para el de Alfonso, ni para el de Marte. Cada institución tiene sus propias características y tendrá que saber
cuáles son los pasos que tiene que hacer para que efectivamente en su institución sea un museo y se cumpla desde luego la ley de igualdad. Seguimos, vamos a ver, hablábamos de la agenda, hablábamos de lo que es acción y reacción. Yo me gustaría que las personas que nos estén escuchando, por favor, que empezaran a hacer el efecto mariposa. Que a nada que movamos las alas, creo que el hecho de estar aquí, tanta gente de bien, interesada en que queremos cambiar nuestras instituciones, mejorarlas, y desde esa crítica positiva, no desde el pesimismo, sino desde que juntos vamos a poder, creo que es fundamental que aquí hay una cosa que está clara. Hay dos lados. ¿De qué lado escoges estar? De un lado estamos las personas y la gente de bien, y del otro lado está el capital. Cada uno que escoja donde quiera estar. Bien, vamos a ver. Por las características generales de los puestos en las instituciones museales... Por las características generales de los puestos en las instituciones museales, ¿es posible que desde la dirección sucedan revoluciones? Cristian. A ver, quiero creer, lo dije en un momento al principio. Yo creo que pueden aparecer revoluciones, estoy convencido, todavía tengo esa idea, pero desde adentro. De las revoluciones esas que tienen que estar desde adentro de las instituciones, desde más del corazón. Por eso justamente desde la dirección con todo su equipo para tomar, porque algo que definiría, lo dijiste vos hace un rato, encarna como al pasar, pero es eso claramente. La función del director es la toma de decisiones. Entonces si en esa toma de decisiones es que está todo esto que estamos hablando, y la posibilidad de que haya siempre latiendo ahí una revolución, y que pueda, que lo estamos, acá nosotros estamos haciendo la revolución. Ahora tenemos que ir bajándola y seguir, ir sumando a ver quiénes nos siguen. Pero sí que estoy convencido, pero para mí es muy importante resaltar eso, que es desde adentro de donde la vamos a poder hacer, no desde otro lugar. Muchísimas gracias. Yo sí que creo, tengo que creer, y no me queda otro remedio que creer, ya que nosotras llevamos a cabo una revolución desde el ámbito educativo. Yo ni estaba preparada para dirigir una institución, ni mucho menos soñaba con dirigir una institución, ni mucho menos me gusta dirigir una institución, salvo por la parte que era el conseguir transformar y el conseguir los cambios que cuando no tenía puesto de responsabilidad no podíamos. Yo era responsable de educación, la dirección era un puesto político, se marcha. A partir de ahí, el grupo de educación tomamos las riendas, proponemos la creación de una red de museos, un modelo distinto, un modelo de ensayo, un modelo que para gestionar necesitábamos a las personas, que nos empezamos a liar con los artistas, con las asociaciones. Bueno, y así la revolución vino de la mano, de fuera hacia adentro, formándonos, describiendo quiénes somos, qué queremos ser y para qué estamos preparados, formándonos continuamente, marcando la hoja de ruta y generando también esas redes de afecto con profesionales a nivel de España y a nivel internacional. Merced a todo eso, la revolución es esta, es la verdadera realidad, es que en Lugo no se ponían de acuerdo los políticos para conseguir, por ejemplo, algo tan sencillo como que nuestro museo tuviera una rampa. Pues esta señora se atrevió a las 3 de la mañana, gracias a contar con la complicidad de las asociaciones, a colocar una rampa de 14 metros delante de un convento que era nuestro museo, y estuvo 5 años hasta que se pusieron de acuerdo. Realmente dice, uy, te van a montar un pitoste tal, te van a abrir expediente. Bueno, contaba con la complicidad comunitaria. Esa es la verdadera, saber del lado de quién estar. Esa es la verdadera revolución. Si estás al lado de las personas, somos imparables. Otra cosa que me gustaría insistir, motivar es dar motivos. Animar, animamos las personas. Motivamos los profesionales, las profesionales. Creo que es fundamental a la hora de generar estos lazos, este equipo o las personas que formamos parte de un proyecto de bien, entender que la clave va a estar en saber dar las claves, las razones de motivación. Bien, como Sebastián ya me ha
chivado, que vamos mal de tiempo, creo que la última pregunta es, y la dejo para quien quiera contestar de mis compañeras y compañeros, ¿cómo sería el museo que quisieran construir? ¿Quién quiera? Bueno, yo hablo de seguramente Cristian y Alfonso tengan mayor experiencia por la mayor cantidad de años ya en el puesto. Yo un poco lo veo desde la inocencia de ser casi nueva en este lugar de liderazgo, como vos decís, de motivador. Entonces, el museo que sueño es como un museo colectivo, con creo que es la aspiración que tenemos todos los trabajadores del museo, y más teniendo a cargo un museo, pero siempre esto en la obligación siempre de pensar en el colectivo. Espero que ese pensamiento, al estar en otro espacio que de mayor exposición, como el de dirección, no nos haga cambiar esa cuestión más afectiva que tenemos con... A ver, vengo trabajando en museos hace muchísimos años, pero en distintas áreas, como decías vos, Encarna, y me tocó ahora hacer la dirección. Bueno, espero que no se me vaya esa inocencia que uno tiene de pensar en este mundo utópico, que creo que es posible, siempre y cuando, digamos, en un recetario, yo haría como un recetario de buen liderazgo, dentro del museo, que sería sobre todo mantener la pasión, sobre todo con esto de la tolerancia, la pasión que hablábamos antes, pero la pasión, porque la pasión también es centro de motivación para todo el equipo. Entonces, creo en este espacio mucho más comunitario, más social, palabras que venimos escuchando, como vos misma decís, hace varios años, pero poniéndolos en palabras de nuestras propias instituciones, conocer nuestras debilidades, pero también y aumentar y predicar nuestras fortalezas ante el resto, ante la comunidad y también ante los de arriba. Ese sería un poco el sueño en estos primeros años de dirección de museo. Después de 5 hablamos y les digo otro. Pues muchísimas gracias. Cristian, ¿quieres añadir algo? ¿O Alfonso? No, yo creo que coincido con Marce, y que tiene que ver con eso, con el museo. El museo que querría es el que incluya a todos, y que hay varios museos que conocemos, los de Lugo, acá tenemos el Ferro White, tenemos museos por todos lados que van en esa vía, y el Museo del Puerto, hay muchos museos que van en esa vía. Entonces, sigamos acompañando acompañemos todos esos museos que van en esa, y por ahora no creemos ninguno nuevo. Acomodémonos. Yo diría que el mejor museo es el que estamos construyendo entre todas, entre todos, entre todes, el que está en esta realidad, en este momento, en este aquí y ahora, y con nuestros públicos, con nuestras carencias, con nuestra imaginación, con estas características. Este es el mejor museo, es el de nuestro barrio, el que conocemos cuando nos trasladamos para visitar otra ciudad. Este es la realidad en la que vivimos, y si no nos gusta, a transformarla. Y voy a agregar algo más, Encarna, en relación a lo que dijeron mis compañeros, que es también tener nuestro propio museo, como decía Alfonso, el mejor museo que estamos armando, tenernos de modelo, todos, digamos, no solamente nuestro modelo propio, sino los modelos más latinos, los que son museos más chicos, pero tener esos de modelo, y no siempre ver aquellos magníficos museos grandilocuentes, en el cual si uno se ve comparado, a lo mejor en presupuesto, pero bueno, también tienen otras realidades, como Encarna vos comentaste hace un rato, con el trato con su personal y todo, pero tomarnos como modelo y no siempre estar mirando con el ojo puesto en estos otros modelos que a lo mejor nos han enseñado, con el cual venimos viviendo y reflexionando, creyendo que son modelos de inclusión y de escucha,
sino tomarnos a nosotros mismos, a todos estos que tenemos al lado, con los que compartimos estos diálogos, los otros que estarán escuchando y haciendo preguntas que también pertenecen a museos. Creo que si estamos acá es porque tenemos estas inquietudes, estos planteamientos que nos hacemos acerca de nuestro trabajo. Entonces, ponernos como modelo, no por ego, sino también por fortalecer lo que tenemos. A mí me gustaría añadir una cosa. El museo que quisiera construir es el que llevamos construyendo desde hace 22 años, pero también veo las amenazas y me gustaría también señalarlas, ¿no? Actualmente el Museo Social ha venido gestionando desde la brecha, desde la fisura, ¿vale? Y el sistema es muy perverso. Quiero decir con eso que el heteropatriarcado, el capitalismo, el colonialismo se cuela por la fisura. Por eso tenemos que estar muy alerta, porque muchas veces es muy fácil dar pasos atrás. Prueba de ello es que en el marco teórico teníamos muy claro lo que deberíamos hacer desde hace muchísimos años. Vuelvo al referente de la Mesa de Chile y seguimos todavía hablando de lo mismo y llevando, o sea, hace falta muchísima más acción y reacción y estar detectando desde el dato. O sea, es muy importante, creo que estamos en la generación del dato, del análisis, de la evaluación de los procesos como generadores de cambio, y ese es el museo que pone a las personas en el centro y no permite que el sistema le tome el pelo y ser utilizado. No nos olvidemos que durante muchos años hemos sido un medio de comunicación con credibilidad, que hemos contado las mentiras que el poder ha querido que contáramos y hemos estado al servicio de unos pocos. Y a nada que nos relajemos, volvemos a ser lo mismo. Encarna, perdón, ¿te parece bien que les diga las preguntas que nos han compartido en el chat? Sí. Para quien las quiera responder, algunas son tal vez respuestas muy cortitas, entonces así aprovechamos el tiempo. Alberto Rojas pregunta si cuentan con jornadas de salud mental para su personal en los museos. Yo respondo muy rápido, perdón, pero la verdad que no. Nosotros sí. No solamente durante la pandemia, de hecho, hemos tenido a Mariano, a un psiquiatra, y tenemos jornadas y es algo como continuo. Sí. De hecho, durante la pandemia nos preocupó muchísimo y en las jornadas de formación pues estuvieron ahí. Hasta de duelo para familiares. Nosotros no hemos tenido ningún caso de fallecimiento dentro de la institución, pero sí, desafortunadamente, pues familiares remotos y existe un programa y un protocolo. Nosotros acá en Córdoba no, respondo igual que Cristian, es cortito lo mío. Gracias. Luego les voy a decir dos preguntas porque creo que están relacionadas, a menos que Susana o María del Pilar me corrijan. Pero Susana preguntaba si era necesaria una nueva definición del museo y María del Pilar preguntaba que cómo asumían o desarrollan la dimensión educativa de los museos, y por las conversaciones que hemos tenido antes creo que tiene como que casi va junto con pegado, como decimos en México. Entonces ahí están puestas. ¿Es necesaria una nueva definición de museo y cómo asumen la dimensión educativa? A ver, yo tomo la palabra. Por un lado pienso que no sé si es necesaria una nueva definición de museo. No sé si es necesario esto de poner las etiquetas, salvo para tener esos roles que debería tener, que entendemos por un museo, pero a la vez, y me contradigo, sí es necesaria, en todo caso, por esto que pasó con el ICOM en el intento de redefinir, y que en ese intento de redefinir quedó por fuera justamente la educación de museos. Entonces ahí eso me
sí me hizo pensar a mí, a reflexionar, que venía diciendo, es necesario etiquetar a un museo, decir, el museo tiene que ser o es esto, esto y esto, hasta que quedó afuera la palabra educación. Y ahí dije, bueno, no, sí, entonces metámonos, discutámoslo al menos. Porque lo hemos dicho mucho en esta charla, y está claro, nos está convocando a esta charla un grupo de educadores de museos justamente, y no puede quedar por fuera. La función esa pedagógica de todo museo a todos los niveles, no solo para transmitir las colecciones que se investigan y demás, sino para hablar de género, para el trabajo social, para todo lo que queramos desde el museo, es necesaria, transversal, como dijo Encarna hace un rato, la educación. Entonces, en ese sentido, sí digo, bueno, redefinamos y tomemos también la posta de pensarlo y seguir hablando en que es necesaria una definición de museos. Yo creo que sí, que, a ver, de hecho, lo que se vio en Kioto fue efectivamente evidente en lo que la palabra educación, lo que importa en la museología, ¿no? O sea, como en un momento dado, o sea, es importante el debate, es importante sobre todo por el valor de la palabra, de saber en qué trabajamos, pero sobre todo para ver cómo desde dentro de la institución a una de las funciones fundamentales pues la estábamos dejando de lado. Pero también ahí quiero decir algo, y es con el tema educación y mediación. La mediación es una herramienta que se utiliza para llevar a cabo la educación, pero la educación es la función, y lo que no podemos es renunciar nunca a la palabra educación. Efectivamente, como durante muchos años la educación ha sido como una herramienta de adiestramiento del sistema, también ha habido mucha gente que ha querido renunciar a la palabra educación utilizando la palabra mediación. Yo digo que la mediación es la herramienta y la educación es la función. Creo que también entre las propias educadoras, educadores, deberíamos tenerlo claro a la hora de defender nuestro propio trabajo y nuestra propia función. Porque si nosotras no lo defendemos, ya lo vamos a ver cómo a nivel de la definición, pues va a ser más que evidente, ¿no? Y en cuanto al cómo se lleva en todo. Es decir, es que, vamos a ver, somos fuentes primarias de conocimiento. Las colecciones son fuentes primarias de conocimiento. Si trabajamos con fuentes primarias de conocimiento y el conocimiento hay que transmitirlo, alguien pone en duda que cualquier acción que se haga en el museo, desde en el aspecto divulgativo, en el aspecto de investigación, todo en sí es educación. Entonces, ¿qué pasa? Que al final educación son visitas guiadas. O sea, solo son visitas, o solamente son talleres, o son manualidades, o son... No, vamos a ver. Seamos serias, profesionales y sepamos de lo que estamos hablando. Y está muy bien que se debata sobre el tema de definición de museo, porque así en el debate se nos ven también las debilidades, las amenazas, bueno, nuestro propio DAFO. El jefe de seguridad de Museo Sumaya dice una frase que me parece fundacional. Seguridad somos todas, todos, todes. Bueno, educación somos todas, todos, todes. Gracias. Nayeli, ¿quién falta? Marce. Marce, ¿tú quieres agregar algo? Sí, sí, compartir un poco esta inquietud de que me pasó lo mismo que Cristian. En un momento dije, ¿es necesario definir nuevamente museo? En realidad, pensando que a lo mejor la problemática es más por el hacer diario y no solo por una definición. Pero también acuerdo de que a raíz del no estar presente la palabra educación, creo que ese fue el conflicto mayor, que a todos los que estábamos medio como indecisos entre que era muy importante o no la definición, creo que esa fue la acción, la omisión o no de esta palabra es la que realmente es la que desató, creo, la otra reflexión, el otro cuestionamiento, que a la hora de la verdad, digamos, más allá de que quedó propuesta esta nueva definición, es la que nuevamente nos convoca
y nos lleva nuevamente a través de cada uno de estos encuentros a reafirmar nuestros pensamientos de cuán transversal es la educación en la institución, en nosotros mismos, ¿no? Como personas que integramos un equipo de trabajo y un espacio no solo cultural, sino público. Eso era todo. Gracias, Marce. Pues esas fueron, mezclamos algunas preguntas y otras se fueron contestando, entonces por eso ya no se las hago por separado. Lo que sí es que estamos muy agradecidos con que hayan aceptado esta invitación, porque desde 2018 que nos íbamos juntando a estas conversaciones sobre educación en museos, nos decían, pero inviten a los directores, aquí no hay directores, y de repente había una que otra directora, ¿no? Y como que a veces hay como que cierta lejanía que no tendría por qué existir, y es como que muy agradable y como que anima bastante saber que sigue habiendo fuegos, ¿no? No importa el rol, no importa la posición, sigue habiendo como que este gran fuego que lleva compasión, que lleva solidaridad, que lleva empatía, que lleva afecto, como ha dicho Marce, como para hacer estos cambios que no nada más necesita el museo, sino que también necesitamos afuera y ya socialmente a niveles como que más amplios, ¿no? De verdad, Sebastián, Liz, Joana y yo estamos muy, muy agradecidos porque fue una conversación muy padre. En Facebook también nos comentaron bastante que gracias por denunciar las cosas y gracias por decirlas. Entonces, pues, muchas gracias. Para las personas que quieran seguir comentando sobre esto, está el grupo de educadores en Facebook, lo buscan como educadores de museos, educadores con X. También estamos en Instagram y ahí nos pueden ir encontrando y pueden seguir comentando, y de todas formas, conforme pasa el tiempo, vamos retomando las conversaciones y las preguntas que se hicieron para no perder el hilo de estas conversaciones. No sé, Encarna o Cristian, Marce, Alfonso, si tienen algo que agregar. Por nuestra parte, que muchísimas gracias, que os esperamos en Lugo, en presencial, en online, o como queráis, que hay un montón de gente de bien que cree que hay otra manera de hacer museos y que de los errores aprendemos, pero también acción y reacción. O sea, que no esperemos que nos vengan a hacer las cosas. Intentemos generar los cambios individuales, porque de pequeños vamos a ser de todas, todos colibrís, ¿vale? Para intentar que el mundo sea mejor. Yo creo que los museos somos espacios maravillosos para generar cambio y que no hay nada más revolucionario que el afecto, y que el museo como espacio socioafectivo creo que es con lo que me quedo hoy. Y que adelante con las educadoras y educadores de los museos, porque el cambio en la institución, el cambio en el museo, parte por tener educadores y educadoras comprometidos, con ganas realmente, no de ser un mueble que se dedican a hacer manualidades, sino agentes de cambio y de transformación social dentro de la institución. No, yo sumarme a agradecerles a educadores de museos por la invitación, por las ganas que le ponen. Hablábamos de pasión antes, por la pasión que le ponen en generar estos encuentros, en generar estas discusiones, de encontrarnos. Hablamos de hacer redes, bueno, ustedes lo están haciendo y de manera fantástica. Yo estoy siempre atento a lo que van generando y verdaderamente les agradezco, lo hacen de manera brillante y constante, que no es menor para todo también sostenerse ante las adversidades, ante las dificultades, e ir captando más, que es como el objetivo de todos nosotros, ¿no? Para dejar de hablarnos siempre entre los mismos, también en que estamos todos de acuerdo que siempre va incorporándose a esta red a alguien más que tiene con esa intención de cambio. Así que mil gracias y que vengan muchos más encuentros y que sigamos en contacto. Yo también agradecerles a todo el grupo de educadores por la invitación, por esto que también decía Cristian hace un ratito, esto de la pasión que le ponen,
porque para los que nos están escuchando, esto tuvo como varios encuentros planeados por ellos anteriormente, no fue una... a las 6 de Argentina, a las 4 de México, nos juntamos en este canal de Zoom y que sea lo que sea. Hace como un tiempo ya largo, en donde no solo estuvo la invitación muy cariñosa, no muy afectuosa, sino que tuvieron unos cuantos encuentros para plantearnos cómo era el modelo, realmente ese cuidado en sí que han tenido todo el equipo, ¿no? A todos los chicos, se los agradezco porque, bueno, no solo hace esto que las experiencias sean más ricas, sino poder ser francos a la hora del lugar que tenemos como director, pero también el dialogar con otro que tiene las mismas problemáticas, ¿no? También a uno lo ayuda a no estar tan solo y saber que vamos bien o que vamos mal, pero queremos cambiar. Así que, bueno, les agradezco mucho la paciencia y todo el esfuerzo puesto. Les agradezco mucho, chicos. No hay barreras en los equipos de trabajo. En realidad tenemos que apostar por construir museos o espacios culturales que trabajemos inter- y transdisciplinariamente. La educación es un eje rector al cual no se renuncia y que no va en detrimento de descuidar cualquier otro eje de acción, como puede ser el conocimiento libre para todas, para todos, para todes. Las dinámicas que tienen nuestras sociedades vertiginosamente, a veces cambiando, confrontativamente, o tejidos sociales resquebrajados por las violencias, por el narcotráfico, también tienen que ser incorporados en nuestros discursos, y desde la educación, desde quien es responsable de llevarla hacia nuestros públicos, con mediación o con otro tipo de estrategias, en realidad nos conmueve a poder establecer redes donde no solamente es a prueba y error, sino a compartir experiencias positivas y las que no, para al momento de socializarlas poder aprender. Un encuentro como este nos permite ver que no estamos aislados. En México, por supuesto que hay una red extraordinaria de museos y de esfuerzos desde las instituciones públicas y desde las instituciones no gubernamentales con una amplísima experiencia. Un honor poder estar con ustedes, y si llegan a México, estamos en 3 sedes de Museo Sumaya, Plaza Loreto, Plaza Carso y la Casa Guillermo Tovar de Teresa, en redes sociales virtualmente, @el Museo Sumaya, y decimos arte para todas, para todes, para todos. Gracias. Pues muchas gracias también a todas las personas que se conectaron, que mandaron comentarios y preguntas. Nos encanta que nos manden cosas y que hagamos como que más grande la conversación. Y pues es todo, vamos a seguir prendiendo fueguitos por ahí. Fueguitos. Eso.